Hey, ¿qué pasó mis hermanitos, mis carnalitos de YouTube? Ya llegamos a otro video y en este video quiero mostrarte porque mucha banda me está preguntando qué aerógrafo les puedo recomendar para iniciar en este hermoso arte de la aerografía. Yo tengo algunos aerógrafos, te quiero mostrar algunas funciones y al final del video te quiero aconsejar o para mí cuál es el mejor aerógrafo. Entonces vamos a ver el video, si no te lo quieres perder, ya sabes, dale like, suscríbete y vamos a darle, papá. Y bueno, mis hermanos, como lo dice el título, vamos a platicar un poquito sobre los aerógrafos y al final de este video te voy a decir para mí cuál es el mejor aerógrafo, con cuál aerógrafo puedes iniciar en este hermoso arte. Esto lo hago porque muchos de ustedes me preguntan qué aerógrafo comprar. Para ti que estás empezando a pintar en este hermoso arte, ¿qué aerógrafo te podrías comprar más adelante si en verdad te quieres dedicar a esto? Entonces, vamos a hablar un poquito de los aerógrafos. A mí me han costado mucho trabajo conseguirlos durante bastantes años. No crean que los conseguí de la noche a la mañana. Y hay muchas marcas, pero yo tengo aquí lo que son la marca Paché. Tengo un Iwata, tengo un Sparmax, este también es Sparmax, tengo un Brandesing y tengo un Trooper. Hay mucho más marcas, está el Adir, está el Goni, está el Master, está el Badger, pero yo te voy a platicar de estas que creo que son las más conocidas, por lo menos aquí en México. Vamos a empezar con este aerógrafo. Este aerógrafo es de acción sencilla. Es un aerógrafo de la marca Paché y es el modelo H. A ver si se alcanza a ver si aquí nos toma la cámara. Ok, ahí se ve, ahí está. Este aerógrafo es un aerógrafo de acción sencilla. ¿A qué se refiere a acción sencilla? Es que tú a la hora de apretar el gatillo, de presionar el gatillo, no se hace hacia atrás como la mayoría que tú conoces, que aprietas y jalas. Este es un aerógrafo de acción sencilla que a la hora que tú aprietas sale la línea de la pintura al nivel que tú le pongas en el regulador. Este cono es su regulador. Este lo bajas o lo subes girándolo. Y si quieres una línea más delgadita, pues tú le vas moviendo aquí para la línea delgadita. Si quieres una línea más gruesa, pues abres más lo que es el cono. Yo he visto a muchos aerografistas trabajar bastante bien con este aerógrafo. Yo en lo personal nunca me acomodé. Yo empecé con uno de doble acción y me acostumbré a esos. Quise trabajar con este modelo H, que es muy bonito, por eso lo tengo también. Pero la verdad es que no me acostumbré. Es un modelo clásico, por así decirlo. Y algo que tal vez a mí nunca me funcionó es hacer una línea muy delgada para detalle. A mí en lo personal no me funcionó. A lo mejor no le tuve paciencia. ¡Ay, qué bruto focalicero! A lo mejor tú tienes este modelo y te funciona bastante bien. Aquí le ponen lo que es la copa. Es un aerógrafo H de la marca Paché. Es un aerógrafo bastante bueno para relleno. Para detalles a mí no me sirve. Y su costo aproximadamente es de 1,500 a 1,800 pesos. Continuamos con la misma marca de los Paché y les quiero mostrar un clásico. Este es de la línea BL. Aquí está la línea BL. A ver si enfoca, ahí está. La verdad es que es un aerógrafo bastante bueno. Este trae una aguja, si no me equivoco, del número 3. Hay del 1, del 3 y del 5. Yo lo recomiendo mucho para pintura textil y pintura automotriz. Para detalles sí te avienta una línea delgadita, pero para detalle no te funciona. Sí te avienta una línea muy delgadita, pero te lo repito, tienes que ya debes de tener un manejo del aerógrafo para poder sacar una línea delgada, no fina, delgada. Y es bastante bueno. En verdad, créeme que a la persona que tú le preguntes te va a decir que es un aerógrafo pero bastante bueno. Este es un aerógrafo de doble acción. ¿Qué se refiere al doble acción? Que este sí le puedes presionar lo que es el gatillo y puedes jalar hacia atrás. Y dependiendo cuánto tú le jales el gatillo, lo que es el cono, la aguja se va a abrir un poquito más y te va a soltar ya sea una línea gruesa o sea una línea delgada. Eso lo puedes controlar con esto. También muchos me preguntan que para qué es este como tornillito. A ver si nos enfoca, ok. Este tornillito, este funciona para hacerlo de acción sencilla, para hacerlo como este. Este lo jalamos, bueno, no lo jalamos, lo giramos y empieza a hacerse para atrás lo que es el gatillo. Vean cómo está.
Vamos a girarlo más, hasta donde tope. Y esto lo que va a hacer es que ya no se va a hacer hacia adelante lo que es el gatillo, y a la hora que nosotros le apretemos va a salir la línea que nosotros elijamos. Este tornillito que está aquí, vamos, se puede decir que es lo mismo de esto. Con esto podemos medir la línea. Si queremos una línea de un solo tamaño, eso es muy bueno también. Te lo vuelvo a repetir, para las personas que tal vez hacen letras, que las quieren del mismo tamaño, con este aerógrafo, con este, se les va a facilitar mucho. Entonces, para eso es este tornillito, para hacerlo de acción simple. Pero este aerógrafo es de doble acción, te lo vuelvo a repetir, es apretar y jalar el gatillo para que tú controles el grosor de la línea. Su precio, este aerógrafo viene en dos presentaciones. Viene un aerógrafo que viene nada más con una aguja, viene con unos accesorios, y la segunda presentación viene con 3 conos, viene con 3 agujas, porque a este tipo de aerógrafo le puedes cambiar el grosor de la aguja, le puedes poner una del 1, una del 3 o una del 5, y todo en un solo aerógrafo. Es bastante bueno. A la banda ya no lo he visto usar mucho este aerógrafo, pero es bastante bueno. Y continuamos con el aerógrafo Paché Millennium. Para mí fue, creo, la primera vez que me compré un aerógrafo más profesional. La verdad es que son aerógrafos de bastante rudeza. También trae una aguja, creo que del número 5. Si me equivoco, pues corríjanme en la parte de aquí abajo. Es un aerógrafo muy bonito, muy cómodo. A la hora de pintar funciona bastante bien. O sea, el gatillo lo tiene con una suavidad muy bonita. A mí me gusta mucho cómo jala lo que es el gatillo. También la forma, porque si se dan cuenta, vienen como gordito, y ese es a veces un poquito incómodo. Y este ya viene el diseño, vamos, yo creo que es un diseño para que tú te acomodes mejor a la hora de agarrarlo y pintar. Y es un aerógrafo bastante bueno. En verdad, créanme que lo que es la marca Paché son aerógrafos de batalla, de uso rudo. En verdad, son bastante buenos. Yo con estos he trabajado bastantes años, y mira que lo único que le he cambiado es el cono y la aguja, porque esos pues se llegan a descomponer. Ok, terminamos con los Paché. Ok, continuamos con el aerógrafo Iwata. Los Iwata, de plano, yo creo que es lo mejor de lo mejor. Buscando al mejor de lo mejor de los mejores. Es un aerógrafo de doble acción, de succión también. Si no me equivoco, trae una boquilla de 0.5. Y puedes hacer trazos muy finos, a pesar de que la aguja es un poquito gruesa. Vean, vamos a quitársela. Aquí está. A pesar de que es un poquito gruesa, hace unos detalles bastante padres. Fácil de manejar, fácil de usar. Lo que me gusta mucho también de este aerógrafo es el material. No sé qué material sea, pero se siente bastante resistente. Y algo muy padre es que el gatillo, a pesar de que se siente como que muy cortito, cuando tú empiezas a oprimir el gatillo y a jalarlo hacia atrás, avienta la pintura bastante bonito. En verdad trabajas bastante chido. Pero desgraciadamente dicen que lo bueno sale caro. Estos aerógrafos, hay muchos aerógrafos Iwata. Yo nada más tengo este. Perdón por mover Perdón por mover la cámara. Yo nada más tengo este. Es un Iwata Eclipse. Es un Iwata Eclipse de succión. Y su precio está arriba de los 3,000 pesos. Si quieres un aerógrafo que te aviente mucho detalle, que tenga un control, que se trabaje como tú quisieras que trabajara un aerógrafo, créeme que este aerógrafo, no la marca Iwata, es 100% recomendable, ¿vale? Estos aguantan solvente, aguantan pintura de base agua, aguantan pigmentos pesados. ¿A qué me refiero a pigmentos pesados? Porque hay unas pinturas que su pigmento es muy pesado, por así decirlo. Los tonos fluorescentes, que en cualquier marca o cualquier línea el pigmento es muy pesado, es como un poquito tierroso. A veces te cuesta mucho trabajo pasarlos por un aerógrafo. También lo que debes de aprender es saber con qué pintura trabajar los aerógrafos. Si yo le quiero poner un solvente pesado a este Sparmax, que es para detalle, incluso este Sparmax es un DH102, es para detalle, para uñas, trae una aguja súper pequeña. Si a este aerógrafo yo le aplico un material pesado,
se va a estar tape y tape y tape la boquilla, porque son boquillas totalmente diferentes. Déjame, te las muestro rápido. Vamos a sacar aquí la herramienta. Vamos a abrir este rápidamente. Ok, y vamos a quitar este. Ok, ve la diferencia entre este y este. Ok, ve el cono del Iwata. A ver si nos enfoca. Ok, ve la aguja del Iwata y ve la aguja de este Sparmax. Obviamente si tú le metes un solvente pesado a este, te lo vuelvo a repetir, te va a estar tape y tape y tape tu aerógrafo y te va a costar mucho trabajo utilizar la pintura y le vas a echar la culpa a una de dos, o al aerógrafo o a la pintura, cuando a veces en realidad no sabemos que hay pinturas que son muy pesadas y no pasan en ciertos aerógrafos. Yo he trabajado solventes pesados con este, sí he podido pintar, pero me ha costado mucho trabajo. Entonces, recomendaciones, fíjense qué tan pesada es su pintura y vean qué tipo de aerógrafo pueden usar, ¿vale? Vamos a cerrar el aerógrafo. Creo que ya les dije el precio, está arriba de 3,200 pesos, pero todavía creo que entra dentro de lo razonable, porque el Iwata Micron está, yo creo que alrededor de 9,000 o 10,000 pesos, ¿no? Eso ya es mucho dinero. Entonces, recomendable esos aerógrafos de batalla al 100%. Y bueno, mis hermanos, ya pasamos con los de uso rudo, que son los Paché, que son los Iwata. Bueno, el Iwata porque no tengo otro. Y ahora vamos a pasar con los de detalle. Estos también tienen aerógrafos para detalle, pero son carísimos, son muy caros, que la verdad, en lo personal, y discúlpenme, no tengo yo el presupuesto para llegarme a comprar uno de esos aerógrafos. Pasamos con los Sparmax. Estos son aerógrafos para detalle muy fino. De hecho, este es un aerógrafo, es un Sparmax de H102. Este es un aerógrafo para detalle de uñas, pero obviamente nos funciona para hacer cualquier tipo de trabajo. Yo lo uso mucho para detallar. Y para este tipo de aerógrafos, como te lo comentaba, hay que saber usar la pintura. Si vas a usar pintura de solvente, tienes que diluir bastante bien la pintura para que pueda correr sobre estos aerógrafos. Lo que me he dado cuenta es que mucha banda dice, es que no pasa mi pintura por mi aerógrafo, pero usan un tipo de este aerógrafo. Este es un Brandesing, tenía uno, pero era Trooper, y son bastante buenos también, pero la banda le quiere meter una pintura, igual lo que comentábamos hace rato, que es muy pesada o es muy espesa. Muchos le quieren meter este tipo de aerógrafos, pintura como la Acrylex, que no es mala pintura, pero es muy espesa, muy espesa. Entonces le cuesta mucho trabajo a este tipo de aerógrafos pasar ese tipo de pintura. Estos también son de doble acción. Te lo vuelvo a repetir. Son aerógrafos para detalle, para mucho detalle. Y entran en un costo, vamos, entre comillas, más económicos. Este estará en un precio de entre 2,500 y 3,000 pesos. Este es un Sparmax de H150. Este es de gravedad, porque tiene la copa arriba. Y este es de succión, porque aquí le ponemos la copa o le ponemos el botecito para que pinte. Y si te das cuenta, está roto. Algo malo de estos aerógrafos es que son bastante bonitos, pero yo en lo personal he trabajado como con 4 modelos diferentes de Sparmax y pintan bastante bonito, pero siento que se descomponen mucho, ¿vale? Yo el cono se lo he cambiado como 2 veces. También obviamente depende mucho cómo los cuides, cómo los limpies, todo eso. Tal vez yo he cometido el error de limpiarlos más mal porque tienen un cono muy pequeño, o en verdad salen un poquito malos. Digo, no es echarle tierra a la marca Sparmax, pero en lo personal a mí es lo que me ha pasado, que se descomponen mucho. Incluso te lo quise poner así porque se rompió. Estaba pintando en alguna ocasión y de repente empecé a sentir que se empezó a mover esto y de repente se desprendió y pues obviamente se rompió. Es una parte muy pequeña. Pero bueno, la verdad es que ya no lo quise usar, ya no me acomodé mucho con él. Me acomodo mucho con este a lo mejor por eso le hicieron esta parte de aquí, porque a lo mejor tenían el problema que se le rompía esta parte, ¿vale? Son aerógrafos muy bonitos,
pintan bien, jalan bien. El gatillo es muy suavecito. También esto está muy padre, que el gatillo es muy suavecito. El gatillo del Iwata es un poquito más duro, pero esto también te permite llevar un mejor control. Estos aerógrafos tienen el gatillo muy suavecito y bueno, también se siente bien porque no te cansa tanto del dedo. No sé si les ha pasado de que están pintando, les empieza a doler el dedo, incluso se les hace así como un callito. Y este lo que hace, como está más suavecito, pues te cansa un poquito menos. Es buen aerógrafo, me gustan, pero en lo personal siento que se descompone mucho. Ok, mis hermanos, pasamos a los dos últimos aerógrafos que yo tengo, con los que he trabajado. Este fue uno también de mis primeros aerógrafos. Es un Brand Design. Y este aerógrafo sale bastante bueno. En verdad te hace unas líneas súper, súper, súper delgaditas, sabiendo aplicar la pintura correcta. Este es de triple acción. ¿Qué se refiere a triple acción? El primero es de simple acción, que nomás apretamos y sale el aire. Estos son de doble acción, que apretamos, jalamos el gatillo y regulamos la línea a tu gusto. Y este es de triple acción. ¿Por qué de triple acción? Porque apretamos, jalamos para regular la presión y aparte trae este regulador de aire. Este es un regulador de aire. Entonces, si tú quieres hacer una línea más fina y no tienes regulador en tu compresora o quieres regularlo todavía más a detalle, lo abres y abre más la presión de aire. Lo cierras y cierra el aire. ¡Neta, me lo juras! Entonces tienes un mejor control para poder hacer una línea más finita. ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! También desgraciadamente he escuchado y a mí me ha pasado que se descompone mucho esta piececita de aquí. Y bueno, sí es molesto porque uno invierte y que cada rato se te esté descomponiendo, pues es un poco molesto. Y más que nada, pues la lana que soltaste es para comprártelo. Brand Design, pues es bueno, se descompone mucho también. Lo que he visto también es que en la parte de aquí en medio se les escurre mucho lo que es la pintura. No sé si el empaque venga mal o a mí me lo dieron mal, pero yo he escuchado a banda que a la hora que están pintando y levantan un poquito el aerógrafo, lo que es la pintura se escurre hacia atrás y pues te empieza a manchar toda la parte de abajo. Este ya no sirve, de hecho varios ya no sirven. Este ya no sirve, obviamente este ya no sirve, este ya no sirve, de aquí para acá todos sirven. Y bueno, también lo tengo como recuerdo porque fue uno de mis primeros aerógrafos. Este está en un costo pues bastante económico. Está creo alrededor de entre 800 y 1200 pesos nuevo. Para empezar a practicar creo que es un aerógrafo bastante bueno. O si quieres darte el gusto de usar un aerógrafo de triple acción, puedes usar este, pero sí debes de cuidarlo mucho. Terminamos con este. Este es el aerógrafo que está hecho pedacitos. Bueno, ya está una sola pieza. Le faltan muchas piezas. Pero este es mi primer aerógrafo. Este creo ya te lo había mostrado. Y por eso lo conservo. Porque con este aprendí a pintar. Aprendí a usarlo. Es un aerógrafo de la marca Trooper. Es un aerógrafo de doble acción. Y es un aerógrafo bastante económico. A mí me costó creo... En ese entonces me costó creo 400 pesos o 600 pesos. Pero me gustó porque con él aprendí a pintar. Trae muy bonitos recuerdos. Porque este aerógrafo fue el aerógrafo que compré cuando mi papá me apoyó económicamente. Yo compré este aerógrafo. Y se puede decir que es un recuerdo también de mi padre. Porque él me apoyó al inicio de este hermoso arte. Los aerógrafos Trooper son bastante buenos. Te avientan una línea muy finita, muy delgadita. En verdad me impresiona que a pesar de que son aerógrafos económicos, pinten tan bien, te hagan una línea tan bonita. Pero regresamos a lo mismo. Son aerógrafos que se te descomponen cada 3 meses, cada 2 meses. La ventaja de estos es que también puedes comprar sus refacciones muy fácil. Tú vas a cualquier Trooper y ahí te venden la aguja, ahí te venden la manguera, ahí te venden el cono. Incluso creo venden el cono junto con la manguera. Y la refacción está creo en 180 pesos. Es bastante económico lo que es la refacción. Luego se notan, miren, ya con el tiempo de los años, cómo está bien rayado. Y yo creo que este aerógrafo, que es el nuevo, el que compré. Bueno, no es el nuevo de ahorita, ya tiene como unos 6 o 7 años que lo compré. No está tan rayado como este, miren.
luego se ve la diferencia del material, que vamos, por el precio es un poquito más económico y obviamente pues es más corriente, por así decirlo, lo que es este aerógrafo Trooper. Pero bueno, son los aerógrafos que yo tengo, son los aerógrafos con los que yo he trabajado y bueno, si quieres que te dé una recomendación, pues ahí te va. Y bueno, mis hermanos, llegamos al final de este video. Espero te haya ayudado en algo, darte algunos tips, darte algunos consejos de los aerógrafos. Si fue así, me ayudarías mucho, por favor. No te cuesta nada que me regales un like, que te suscribas, que me comentes en la parte de aquí abajo, porque así YouTube nos puede seguir expandiendo y podemos hacer más grande este hermoso arte de la aerografía. Para mí, ¿cuál es el mejor aerógrafo? Para mí, con cuál he trabajado mejor y cuál yo te recomendaría a ti para empezar. Vamos, yo creo que para empezar yo te recomendaría en lo personal un aerógrafo económico, llámese Trooper, llámese Brandesing, llámese Goni, llámese Adir, llámese Master. Son aerógrafos económicos, pero ¿por qué económico? Porque cuando nosotros estamos empezando en este arte, no sabemos limpiarlo, no sabemos qué pintura usar, no sabemos cómo diluir la pintura, si podemos echar a perder los empaques, se nos puede caer, no sé, puede pasar mil cosas. Y si tú te llegas a comprar un aerógrafo, no sé, arriba de 3,000 pesos, arriba de 5,000 pesos, y se te cae, repararlo te va a salir bastante caro. Y en verdad no te va a gustar y te vas a desanimar y vas a dejar este hermoso arte. Entonces te recomiendo un aerógrafo económico, porque si lo echas a perder, pues de igual manera a la hora de repararlo no te va a costar mucho y vas a poder seguir pintando. Muchos aerografistas te recomiendan el aerógrafo más caro, pero yo no le encuentro caso por lo mismo. Hay mucha banda que inicia en esto y a veces no le sigue y nada más gasta su dinero en balde. Entonces por eso te recomiendo un aerógrafo económico. Yo creo que para mí en lo personal, el mejor aerógrafo que puedas usar es un Iwata. ¿Por qué? Porque como te lo dije en el video, está hecho de un material bastante resistente, es de batalla, pintas bastante bien, aguantan solventes pesados. En verdad, créanme que son aerógrafos bastante buenos. Y si tú tienes el poder económico de comprarte o adquirir uno de estos, pues adelante, la verdad es que no te vas a arrepentir. Obviamente cuando tengas ya un poco más de práctica, cuando ya sientas que estás seguro de ti mismo, de ya poder adquirir un aerógrafo bueno, te recomiendo Iwata 100% y te recomiendo Paché, que en verdad también son aerógrafos bastante buenos. Cualquiera de los dos te los recomiendo, pero Iwata es 100% calidad, es 100% satisfacción a la hora de pintar. Y bueno, pues yo me despido, ya sabes, mi nombre es Oscar Hernández y a seguir pintando, banda. Bye bye.